se tomen acciones puntuales, no solamente comunicárselo y decírselo a alguien que está, ¿no?, de repente, y denunciarlo de manera pública, sino reales cambios que eviten futuras acciones como esas. Pero para hablar mejor del tema, ya estamos enlazados vía Zoom con Guillermo Molinari. Él es ex viceministro de Educación y también sabemos que es psicólogo de profesión. ¿Cómo está el señor Molinari? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, un gusto pues estar en tu programa, Jennifer, y con la mejor disposición para atender este tipo de situaciones que no van a ser las únicas, sino que inclusive habrán muchas más complicaciones en este retorno a clases, porque las cosas han cambiado notablemente. Claro que sí, y es importante incluso resaltarlo ahora porque venimos de 2 años en los cuales pues los niños han de repente por ahí pues generado muchos cambios físicos, cambios en su personalidad por esta situación de cuarentena que hemos tenido que atravesar. Nuevamente llegan a estar en un lugar donde están pues con otros compañeros de la misma edad y digamos que muchas veces los niños pueden ser crueles o no pueden tener un grado de empatía muy desarrollada. Y comentarios van y vienen, situaciones en las cuales ven distinto al compañero, hacen que se generen este tipo de situaciones que configuran ya como acoso, como bullying, y que no podemos dejarlo pasar simplemente. Sí, y creo que hay varios aspectos ahí que analizar, ¿no? El primero de que el bullying tiene determinadas características, tanto del agresor como el agredido, y si la escuela no es capaz de haber preparado a sus docentes o tener un programa y las estrategias pertinentes para poder acompañar a los estudiantes, en casos que generalmente estos casos se dan entre determinadas edades, ¿no? Las edades más críticas de desarrollo precisamente y en la que va la afirmación de la personalidad, va la afirmación de la identidad, va más allá de los 8 años y más o menos está terminando hacia los 16, 17 cuando están egresando. Y entonces ahí es cuando tú vas a ver los mayores casos de bullying, ¿no? O depresión o de acoso. Y eso implica entonces que no solo el acosado tiene problemas, sino también el acosador porque por algo lo hace. Y entonces la institución debería estarse preocupando mucho sobre la salud mental, la salud del desarrollo socioemocional de los chicos y los problemas de inclusión. Aquí creo que lamentablemente eso se ha abandonado. No se ha abandonado y se abandonó desde el momento en que en el Ministerio de Educación se cerró la Dirección de Orientación y Tutoría Pedagógica. Ajá. Esto es muy importante que lo digamos, ¿no? Se abandonó, se cerró porque no se entendía, así como no se entendió cuál era la función de la Dirección de Investigación. Imagínate un ministerio que no tenga investigación, entonces cómo reporta, cómo levanta la información de estos casos, ¿no? Y cómo propone medidas. Entonces creo que al señor ministro sería bueno recomendarle de que retorne la Dirección de Orientación y Tutoría y que haga un trabajo, porque no bastan con los temas transversales, claro. No basta con el trabajo de esa naturaleza, hay que hacer un trabajo directo de orientación y comenzando con los maestros que tienen la mejor disposición, pero siempre y cuando sean capacitados. Ahora, señor Molinari, a propósito de eso, llamaba la atención, ¿no?, justamente lo que comentaba esta madre de familia a través de la denuncia en redes sociales que señalaba que el colegio le decía, bueno, vamos a esperar qué se puede hacer, hemos hecho un llamado de atención a la niña agresora, a la familia agresora y esto simplemente configura pues como un conflicto entre ellas. Ese es el proceso que tiene que seguir. ¿Cuáles son los pasos a pasos que debe darse una vez que una madre denuncia pues que su hijo está sufriendo de acoso? Mira, yo he trabajado 19 años en los colegios de la Fuerza Aérea. He sido responsable del Departamento de Orientación y Tutoría Psicopedagógico y también he orientado en todas las instituciones. Y hay muchas cosas que los colegios implementan. Desde las estrategias técnico-pedagógicas, de las estrategias de orientación, hasta el tema de tener un reglamento que es conocido por toda la comunidad educativa. Hay un reglamento que existe y que todos son informados, hasta de la falta de los alumnos y cuáles son los riesgos de esas faltas. Entonces hay todo un proceso. O sea, hay protocolos que seguir, imaginamos. Así es. Revisen el reglamento del colegio y el reglamento del colegio tendrá que decir algo acerca de este tipo de situaciones. Cuando un alumno agrede a otro, cuando un alumno acosa al otro, cuando un alumno bulea al otro. Entonces hay medidas que se toman. Y señor Molinari, dentro del protocolo involucra, imagino, un acompañamiento no solamente del niño o del adolescente agredido, sino también del agresor, porque digamos, usted nos lo ha dicho, hay algo que no está funcionando bien dentro de la dinámica familiar de ese niño para que se vuelva un acosador, un agresor. Así es, y además tienen que haber estrategias para actuar con el aula, ¿no? Porque el acosador o el que bulea
siempre lo que está buscando es su afirmación, y busca la afirmación en los demás. Si los demás aplauden lo que hacen, él lo va a continuar haciendo. Los espectadores. Pero si el aula está, si los demás comienzan a asumir una actitud contraria, si los demás comienzan a darse cuenta que no es correcto que se atente contra los derechos de las otras personas, ¿no? Contra la salud mental, moral y psicológica de los otros, entonces el acosador se va a quedar solo. Va a tener que modificar su actitud, pero también va a necesitar un acompañamiento. Ahora, señor Molinari, muchas veces cuando nosotros hemos aconsejado, ¿no?, este tipo de situaciones en el tema del bullying, siempre terminamos cerrando diciendo, no estás solo, díselo a alguien, díselo a tu mamá, no, cuéntaselo a alguien, no estás solo, no estás luchando solo, pero digamos que ahí no acaba, ahí no empieza la solución, o mejor dicho, no termina de solucionarse solo contándolo, porque si lo contamos y las autoridades que tienen un rango de decisión no toman acciones precisas y prontas y oportunas, la situación termina escalando a incluso situaciones mayores. ¿Qué se tiene que hacer, además de comunicárselo a, imagino, maestros, autoridades del colegio y ponerse al corriente con la familia de los agresores? ¿Qué más se tiene que hacer? Hay portales, sabemos que es el CICB del Ministerio de Educación, a los cuales se puede reportar, pero si aún con todo eso la situación es insuficiente, como hemos visto en este caso, reportado en redes, ¿qué más se tiene que hacer? Bueno, decididamente tiene que haber una intervención directa de la escuela, ¿no? A través de los tutores de aula, a través de los jefes de aula, a través de los coordinadores o subdirecciones, si es que la tienen, y de la dirección. Lo cual implica también establecer y poner en práctica una serie de estrategias, ¿no? Porque yo tendría que hacer un seguimiento dentro del aula. Los psicólogos no son para que atiendan en el consultorio. Los psicólogos dentro de una escuela, me imagino que si es una escuela grande como la que más o menos entiendo que es, debe tener un área de psicología. Los psicólogos deberían estar dentro del aula para ver las conductas y los comportamientos de los chicos. Porque ¿qué hace él recibiendo la información cuando lo que uno tiene que ver es directamente? Y por lo menos en mi práctica profesional, yo cuando un docente venía, yo le decía, sí, pero si no me dejas ver cómo te comportas tú con los alumnos o cómo se comportan los alumnos entre ellos, o sea, tengo menos posibilidades y menos herramientas de hacer intervenciones. Claro, ¿no? que sí. Entonces, creo que todos esos aspectos tienen que estar, y están en los protocolos de las escuelas, están en las estrategias que se utilizan para orientar a los alumnos. Como tú dices, no basta decir, bueno, que converses con tu papá. No. Hay todo un trabajo de apoyo psicológico, ¿no? No de un tratamiento, sino de un apoyo, de un asesoramiento, de un acompañamiento, de ver que las estrategias que el colegio tiene previstas para esas intervenciones se cumplan. Y si a pesar de todo ello, el alumno agresor continúa, para eso está el reglamento de la escuela, que tiene que tener establecido cuáles son las sanciones para esas faltas. Y acá no nos preocupemos si no hay sanciones, tiene que haber sanciones. La sociedad te sanciona cuando incurres en la falta de una norma. Ahora, señor Molinari, porque eso te ordena. Ahora, me llamaba la atención muchos de los comentarios que le hacían a esta madre, y muchos le aconsejaban incluso que, bueno, meta a la hija a hacer disciplinas como artes marciales para que no solamente aprenda a defenderse, sino que no la retire del colegio, porque incluso era una de las reflexiones que ella hacía, ¿no? Voy a tener que retirar a mi hija del colegio, no sé cuánto de esto es lo recomendable, pero le decían, no la retires porque lo que estás haciendo es una persona débil, que al final no va a saber defenderse porque, vamos, la vida es así, ¿no? La vida es muchas veces dura, ¿no? Y en la calle vamos a encontrarnos siempre con muchos agresores, y que si uno desde niño no aprende a defenderse va a ser muy difícil. ¿Cuánto de cierto hay en esto? No, decididamente, si la niña, por las referencias que he podido leer y por lo que he escuchado, termina ella misma apartándose, ¿no es cierto?, ocultándose o tratando de evitar el conflicto, lamentablemente no estamos fortaleciendo los rasgos más importantes de su personalidad que le generen a ella autorregulación de sus emociones, autonomía, capacidad para tomar decisiones, la capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con ella esos aspectos. Este tema de las artes marciales sí es bueno, pues, porque te disciplina todo, pero si las vas a enseñar para que agreda o para que se defienda, por ahí no está el tema está en fortalecer su personalidad y que sea capaz de enfrentar esta y otras situaciones que en la vida seguramente van a ser más difíciles que esta. Pues sí. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al señor Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación y psicólogo de profesión. Un gusto haber escuchado los alcances que nos da pues un profesional sobre este tema, y nosotros evidentemente vamos a seguir hablando de estos temas porque es prioritario, es importante.